Mis hermanos, en esta mañana vamos a continuar con este tema sobre el hogar cristiano. Y hoy vamos a empezar un nuevo tema. Hemos hablado largo rato sobre lo que es los hijos, la disciplina de los hijos, que fue lo último que terminamos. Y hoy vamos a empezar con un tema un poquito espinoso para muchos, y es la esperanza juvenil, el noviazgo. Vamos a hablar de un tema serio entonces. Esto nos compete a todos, padres e hijos. Así que vamos a trabajar fuertemente en este tema. Y vamos a mirar lo que la Escritura dice sobre este tema. Porque es maravilloso mirarlo a nivel de la Biblia. Jesucristo es un novio. Y la iglesia, aunque es la esposa en compromiso, sigue siendo la novia. Aún no ha llegado la iglesia a ser la esposa, aunque es un hecho que es la esposa y va a ser desposada, pero aún sigue siendo la novia. Y estamos en una etapa de noviazgo, solo que un noviazgo bíblico. Y el noviazgo bíblico realmente es un compromiso matrimonial. Cuando ustedes van a la Biblia van a encontrar que nunca hubo un noviazgo sin haber un compromiso de matrimonio. Y hoy quiero que empecemos a estudiar ese tema. Y bueno, bienvenidos ustedes, hermanos. Lástima que la mayoría no están. Como que el clima los ha detenido un poco. Llegarán más tarde. Pero vamos a empezar y vamos a orar a Dios para que Dios nos dirija en el estudio de este tema a través de toda la Escritura. Soberano Dios, gracias por el privilegio que tenemos de abrir las Escrituras, de poder venir ante ti, Señor, y disfrutar ese privilegio de seguir creciendo en el conocimiento de la gracia y seguir preparándonos, Dios, para el encuentro contigo. Gracias por Jesucristo, el esposo en compromiso, el novio fiel de la iglesia. Y gracias porque muy pronto, Señor, vendrá y tomará la iglesia como esposa. Y la iglesia estará con Él, estaremos con Él, cara a cara, por los siglos de los siglos. Gracias por su trabajo en este momento de estar preparando el lugar para todos nosotros. Y gracias por estar preparando a la iglesia para ese momento maravilloso. Y oramos, Dios, para que nosotros podamos ver el modelo de Cristo y poderlo disfrutar también en nuestras relaciones personales. Que podamos tener en nuestros hijos noviazgos conforme al noviazgo de Cristo y matrimonios conforme, Dios, al matrimonio de Cristo con la iglesia. Que realmente Cristo sea el eje y el centro y el ejemplo de todos nosotros y en todas las cosas. Oramos por esta juventud, Dios, para que puedan, quieran, deseen y se dispongan a esperar en ti. Y que puedan, Dios, obedecer tu palabra. Y que nosotros como padres podamos, Dios, aceptar la responsabilidad y el trabajo que tú, oh Padre, has tenido para con todos, de darle una esposa al hijo y de preparar al hijo para recibir la esposa. Oramos para que nosotros podamos preparar a nuestros hijos también y podamos hacerlo de la mejor manera. La gracia tuya sea sobre todos nosotros y en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hablando de la esperanza juvenil para el buen matrimonio, vamos a empezar hablando de la preparación para el noviazgo, que es una etapa, hermanos, que le corresponde a los padres y a los hijos de igual manera, y es un trabajo que debemos hacer juntos, hermanos. Lo que estamos haciendo, la razón por la cual Dios levantó pastores, evangelistas y maestros, es el mismo plan: preparar a una novia para el matrimonio. Porque de hecho la Biblia dice en Efesios que Dios levantó estos ministerios para perfeccionar a los santos, para que lleguemos a la madurez, a la estatura del novio. Porque el novio quiere una novia a la estatura de él. Cristo no se va a unir en yugo desigual, se va a unir con una esposa que ha sido preparada y va a ser preparada para entregársela a Él como debe ser. Y en este proceso de la preparación para el matrimonio, el noviazgo requiere preparación y los muchachos deben ser preparados. Uno de los problemas serios que tenemos en este momento es que la mayoría de los hijos nuestros no están siendo preparados para el matrimonio. Y yo le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes fueron preparados para el matrimonio? Por eso pobres mujeres y pobres maridos, ¿cierto? Pero como iglesia tenemos que romper completamente los esquemas del mundo y empezar a trabajar, hermanos. ¿Qué es lo que realmente quiere usted para su hijo o su hija?
¿Qué es lo que realmente Dios quiere para su hijo y para su hija? ¿Para qué lo entregó Dios en tus manos, en las manos de cada uno de nosotros como padres? ¿Para qué? Y básicamente la Biblia nos muestra dos razones. Uno, que los preparemos para el encuentro con Dios. Y segundo, que los preparemos para su matrimonio. No hay más opciones. ¿De qué le sirve a una persona tener de todo, saber de todo, si no conoce a Dios? ¿De qué le sirve? ¿Y de qué le sirve a una persona tener de todo, saber de todo, si no se prepara para su hogar? ¿Cuántos profesionales, cuánta gente sabia e inteligente tenemos que han destruido sus hogares y están sin hogar? ¿Y cuántos de ellos ya se suicidaron? Porque la esencia de la vida no es el conocimiento de la vida. La esencia de la vida es la voluntad de Dios. Y Dios nos hizo para la gloria de Él y nos hizo a nosotros para formar un hogar. De hecho, Dios hizo toda esa creación, todo lo bonito de la creación, todo lo hizo solo con un propósito humano: hacer una familia. Hacer una familia. 6 días de creación para al final del día sexto hacer lo que quería hacer: una pareja. Y poner en las condiciones que debían ser. Y quiero, hermanos, que nosotros pensemos en esto, porque vamos a la Escritura, porque la responsabilidad de la preparación primero recae sobre nosotros como padres. Primero recae sobre nosotros como padres. Y lamentablemente muchos de nosotros hemos perdido demasiado tiempo en la preparación. La mayoría de los hijos, desde que nacen con un pensamiento completamente mundano. Y si yo le hiciera la pregunta a la mayoría de adolescentes aquí, por ejemplo, empecemos por acá: ¿quieres casarte? Sí. ¿Y te estás preparando para ello? No. Entonces no quieres casarte. Pobrecita muchacha. Ustedes gemelos, ¿quieren casarse? Sí. Amén. Una respuesta como costeña. ¿Se están preparando para ello? ¿Sí? ¿Los están preparando? Sí. ¿Ya están aprendiendo el trabajo? ¿Ya están aprendiendo a barrer, cocinar, trapear? Sí. A preguntarle a su mamá cuánto le ayudan. Padres, veremos por acá. Uno de los más jóvenes de los padres, ¿cierto? ¿Han orado por la esposa de ese muchacho? Yo creo que una vez lo hice. Una vez. ¿Y usted como padre? Nada. No se ha puesto a pensar lo difícil. Muy rápido. ¿Lo estás creando para ti o para alguien más? ¿No has mirado lo difícil que es ser casado, no? No es difícil. Enséñale a ese muchacho. Miren, hermanos, tenemos que ser preparados desde el principio. ¿Desde cuándo Cristo está siendo preparado? Fue preparado para ser esposo. ¿Desde cuándo? De antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo Dios nos ha preparado y nos estuvo preparando para ser hijos de Él? Desde antes de la fundación del mundo. Y la mayoría de nosotros no tenemos en mente los planes de Dios para nuestros hijos. Y los planes de nuestros hijos, dos cosas son básicas. Una, que conozcan a Cristo. La segunda, que se casen bien. Que se casen en la voluntad de Dios. El resto, hermanos, es añadidura. Si llegan a ser profesionales o mecánicos, porque el mecánico es un profesional. Barrenderos de calle, los barrenderos de calle son profesionales en su arte. Pero como nosotros tenemos lo uno dividido de lo otro, por eso quiero decir, si el marido de su hija va a ser un barrendero en la casa, no importa. Lo importante es que sea un buen esposo. No importa que su esposa no sea profesional. Lo importante es que sepa cocinar bien, ¿sí o no? ¿O no? Que esté en casita, que sea aseada, que sea buena esposa, que sea tranquila, modesta y que aprenda a estar contenta cualquiera sea la situación. ¿O no es así? Así es. Porque dice la Biblia, ¿de qué le sirve a un hombre tener una casa inmensa, con mucha comida, con muchos siervos al lado de una mujer cantaletosa? Él prefiere los rincones donde se esconden las ratas que esa casa.
¿O no dice la Biblia eso? Por eso es necesario, hermanos, si vamos a mirar en esta parte la responsabilidad de los padres. Me encanta este texto de 2 Timoteo capítulo 3. Es interesante que aunque no está enfatizado el matrimonio, podemos tomarlo como parte de ese proceso. La Biblia nos habla de que es tarea de los padres instruir a los jóvenes, sean varones o hembras, desde la niñez, en los valores escriturales, en la palabra de Él. Y 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 en adelante, vamos a leer. Ustedes ven el testimonio que se da allí de Timoteo. Un trabajo que se hizo desde la niñez en las Sagradas Escrituras. Porque usted no puede prepararse para el matrimonio si no conoce las Sagradas Escrituras. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Le dice Pablo a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido. Y la pregunta es, ¿desde cuándo lo aprendió? Tú persiste en lo que te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y es interesante que Timoteo tiene 3 grandes maestros. 3 grandes maestros. Primero, y que desde la niñez has sabido que las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles fueron los 3 grandes maestros de Timoteo? Su abuela primero. Una mujer que enseñó a su madre. Y una madre que también le enseñó a él. La abuela le enseñó a él, la mamá le enseñó a él y ahora el apóstol Pablo. 3 grandes maestros. Y aún así tiene que escribirle 2 cartas para seguirlo corrigiendo. Tenía 3 grandes maestros y aún le escribió 2 cartas para seguirlo entrenando. Porque al mirar estas 2 cartas pastorales, porque son 2 cartas pastorales, y nunca se habla de Timoteo si era casado, si tenía hijos, no menciona la Biblia nada de eso. Pero si hay algo que la Biblia dice, que para que un pastor califique en el templo, primero debe calificar en su casa. Primero en su casa. Y ustedes pueden leer toda la Biblia y encontrar que los grandes hombres de Dios tuvieron un buen hogar. Especialmente una madre ejemplar. Por ejemplo, nosotros vemos a David. David fue un gran rey, pero un mal padre. Un muy mal padre. Un padre alcahueteador como él solo. Pero cuando vamos a mirar los hijos de David, ¿cuál resalta entre ellos? Salomón. ¿Gracias a quién? A Betsabé. Gracias a una madre. Nosotros los padres somos buenos para dar mandamientos y nos encanta dar mandamientos, pero si no hay una madre que los enseñe, los hijos no crecen. Por eso la necesidad de que las madres estén en casa. Que las madres estén en casa. Dentro del marco bíblico, hermanos, usted debe criar a su hijo para ser un trabajador y proveedor de su casa con todo lo que la casa necesita, pero debe criar a su hija para ser una esposa que quede en casa. Porque no hay mayor empresa en la que una mujer pueda ser gerente. No hay una mayor empresa en la que una mujer pueda ser administradora. No hay una mejor empresa donde una mujer pueda ser secretaria que su propio hogar. Que su propio hogar. Uno puede ver en la Biblia que el varón es la cabeza del hogar, pero sí, ¿quién es el corazoncito de la casa? La mujer. Aún el varón siendo la cabeza, siempre que llega al hogar, ¿por quién pregunta? Tu mamá. Es interesante, llega el varón a la casa y encuentra a los 2 niños jugando. Él no se preocupa qué están haciendo. La primera pregunta es, ¿y su mamá dónde está? Y si no está en casa, empieza a salir a la puerta. ¿Y a qué le dijo que venía? ¿Para dónde se fue? ¿Con quién se fue? ¿A qué hora llega? Y empieza a mirar el reloj y al ratico empieza timbrando el amor. ¿Usted dónde está? Porque la alegría de un varón no son los hijos. La alegría de un varón debe ser su esposa. Debe ser su esposa. Por eso esto tienen que aprender los hijos. Por eso Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, el camino correcto, y cuando fuere viejo. Y en este texto podemos entrar todas las cosas que Dios nos manda a instruir. Desde la niñez hay que entrenar a los muchachos para ser esposos
y padres. Vamos a Tito un momentico. La responsabilidad que Dios le ordena a algunas mujeres, o no algunas, a las mujeres maduras, a todas. Una mujer madura siempre es una mujer que va delante de otra en su edad o en su capacidad. No tanto una mujer que tiene años de vejez, sino una mujer que realmente es modelo para las demás. Tito capítulo 2. Hay una orden en este principio de instruir a los jóvenes. Hay una orden a las mujeres. Y se les da esta orden allí en Tito capítulo 2. Versículo 3 dice: las ancianas, las mujeres mayores, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. O sea, modelos, para que sean ¿qué? Maestras de lo bueno. Y en el versículo 4 entonces da la orden. ¿Maestras de quién? Dice que enseñen a las mujeres ¿qué? Jóvenes, dos cosas. ¿Cuáles? Amar a sus maridos y a sus hijos. No les enseña otra cosa. Primero tienen que amar a sus maridos y a sus hijos, y eso lo aprenden siendo jóvenes. Después, amar su casa y ser cuidadoras de su casa. Hermanos, tenemos que pensar seriamente en la responsabilidad que tenemos de criar a nuestros hijos para el matrimonio. Yo le hago una pregunta a los padres. Padres, en este tiempo, los que tenemos ya adolescentes, muchachos de 17 años para arriba, que ya están mirando cuál será el prospecto matrimonial, ¿cierto? ¿Sí o no, Sebas? Amén, diga. Amén. Eso, hermano. Hermana Diana, ¿has mirado cuál sería una mujer ideal? ¿Logras ver muchas? Sí. Qué bueno. Hermano Diego, usted que tiene hija, y ya tiene una hija de 17, ¿cierto? Una casada y otra de 17. ¿Logras ver muchachos prospectos para tu hija? Pocos, pero sí. Pocos, pero sí. Menos mal que no tiene mucho donde escoger. Pero es difícil, hermano, es difícil a veces ver mujeres prospectos y varones prospectos. Es difícil, hermano. Porque la mayoría no están pensando en su hogar. Y la mayoría están siendo formados para no estar casados. Y no están siendo instruidos desde la niñez para esta gran responsabilidad de ser esposo y esposa. ¿Qué es más fácil? ¿Ser gerente de una empresa o ser un esposo bíblico? ¿Qué es más fácil? Ser gerente de una empresa, claro. Aún es más fácil ser presidente de una nación que ser un esposo bíblico. ¿O no es así? Pero la gente se prepara para ser presidentes y para ser gerentes, pero no nos preparamos para ser esposos y esposas. Y lo interesante es que el aprender a ser un esposo y una esposa no se aprende afuera de la casa. No se aprende afuera de la casa. Se aprende dentro del hogar. Por eso la responsabilidad que tenemos, hermanos, de preparar a nuestros hijos. Ahora, en esta preparación, en esta instrucción a los muchachos para el hogar, tenemos que animar a los jóvenes a ser realistas en cuanto al matrimonio. La mayoría de nosotros no nos gusta hablar de lo complicado que es estar casado. ¿O no es así? ¿Le has hablado a tu hijo de lo complicado que es ser esposo? ¿Y lo difícil que es tener una mujer al lado como esposa? Y aún así quiere casarse. Amén. Eso indica que tiene el don. Amén, hermano. Eso indica que tiene el don. Porque hacia allá vamos. La Biblia dice que nadie se debe casar si no tiene el don de casarse. O sea, ante el don es mejor casarse. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, donde Pablo, a través de las Escrituras, muestra la realidad del matrimonio en pocas palabras. Porque es cierto, hermanos, a nosotros nos gusta hablar de que el matrimonio es maravilloso. De hecho lo es. Pero tenemos que hablar de la realidad de estar casados. Porque los momentos a veces más hermosos son la luna de miel. El resto viene la realidad del matrimonio. Algunos han enfrentado divorcios, otros han enfrentado cosas terribles en el matrimonio. Por eso se necesita preparación. Y lo primero que necesita para preparación es que la persona conozca a Cristo. De resto, nunca estará preparada para ello. 1 Corintios capítulo 7.
Vamos a empezar en el versículo 26 al 28 y después nos devolvemos al 8 y 9, que son textos que muestran la realidad del matrimonio. Porque tenemos que la gente conozca que estar casado es una gran bendición, tener esposa es un regalo de Dios, tener esposo es un regalo de Dios, pero hay una realidad que hay que conocer y enfrentar. La mayoría de los muchachos hoy en día, especialmente los cuando estudian para ser profesionales, la mayoría están estudiando para que el sol no les dé en la corona de la cabeza, no les caliente el sol. La mayoría se están preparando para ganarse el dinero sin el sudor de su rostro. Y la mayoría quieren casarse, pero que nada difícil acontezca. Pero mira lo que dice las Escrituras. 1 Corintios capítulo 7, el versículo 26 dice: tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia. Eso es la venida del Señor, ¿cierto? Que hará bien el hombre en quedarse como está. O sea, el que está casado no se va a separar, y el que está separado trate de no casarse si es posible. Pero si tiene entonces incontinencia, cásese. Mire ese versículo, si está soltero, digo, cásese. El versículo 27, ¿está ligado a mujer? No procures soltarte, porque no es la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Está libre de mujer? No procures casarte. Ahora, dice el versículo 28 y 29 que son dos grandes aclaraciones. Mas también si te casas, no pecas el muchacho o muchacha. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales, escuchen, los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pregúntale, ¿le han hablado a usted a sus hijos de las aflicciones de estar casado y de las bendiciones de estar casado? Porque hay que hacerle un buen contraste. Una de las bendiciones que tuve antes de ir al seminario a estudiar fue que al seminario fui consciente de lo que costaba el ministerio. Y es maravilloso uno llegar a un lugar consciente de lo que va a enfrentar y tranquilo sabiendo lo que va a pasar. Aunque ya en el ministerio uno enfrenta cosas más allá de las que le explican, y cuando se hacen real en la carne son más complicadas que cuando se las dicen a uno al oído, ¿cierto? Porque ese pastor llegaba a charlar conmigo, yo 17 a 20 a 23 años por en esa etapa. Uno dice, ay, pero pastor, usted pastor, y se queja por eso. Pero después cuando está en el ministerio decide que tiene razón el pastor de quejarse por eso, porque no es fácil enfrentarlo. Pero es maravilloso concientizar a las personas de qué les toca enfrentar. Porque al casarse se unen a una mujer o a un hombre igualmente pecadores o más resabiados en el deseo de pecar. Y no es fácil. Por eso la Biblia es clara al decir estas palabras. El joven no peca si se casa. Y si tiene don de continencia, maravilloso. Si no tiene don de continencia, maravilloso que se case. Si la doncella se casa, bien hace. Maravilloso. Pero dice, pero los tales, los dos, tendrán aflicción de la carne, y yo la quisiera evitar. He escuchado a muchos que se separan y dicen, yo no me vuelvo a casar ni loco que estuviera. Y más tardan en decir eso que están otra vez preparando unas nuevas náuseas. Porque no empiezan con las nupcias, sino empiezan con las náuseas, lamentablemente. Dios nos diseñó y tenemos que preparar a nuestros hijos para esto. Y el versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Entendiendo que hay algo más allá del matrimonio, que es nuestra relación con Dios, más allá. Por eso, hermanos, tenemos que trabajar fuertemente. Una de las oraciones que yo le he dicho a usted que hago es que Dios no me dé ni hijos ni nietos para el infierno. Porque es triste, sería triste uno morir y ver a sus hijos sin conocer al Señor, o sus nietos sin conocer al Señor, aunque Dios es fiel en su palabra. Pero la verdad, hermanos, sobre todas las cosas, uno tiene que preparar a sus hijos para ser esposo y esposa. Y en lo que pueda, no dejarlos casar hasta que realmente no tengan cierta madurez para ello.
cierta madurez para ello. Entonces, hermanos, tenemos que mirar las Escrituras. Vamos al versículo 8 y 9 del mismo capítulo 7, donde Pablo dice algunas cosas en cuanto a esta realidad matrimonial y está siendo consciente a la iglesia de lo que es la realidad matrimonial. Versículo 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Cuáles dones está hablando aquí? ¿El don de casarse o el don de la soltería? Digo pues, a los solteros, también a las viudas, no a las divorciadas, dice a las viudas. Bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo? Solos. Pero si no tiene el don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Al que tiene el don de continencia hay que orar por una esposa. Hay que mantenerlo orando por una esposa. Hay que concientizarlo de que debe prepararse para casarse. Y el versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, a pesar de lo que pase. Y del marido no se separe de la mujer, a pesar de lo que pase. Porque por lo general el marido no se separa de la mujer, el marido abandona a la mujer. Es interesante ese principio. Por ser cabeza la abandona. Y la mujer por rebelde se separa. Ni el uno tiene permiso para abandonar, ni el otro tiene permiso para separarse. Ninguno de los dos. Porque el matrimonio trae conflictos. Y hay que prepararnos para ello, hermanos. Y hay que preparar a nuestros hijos, hacerlos conscientes. Porque ellos a la edad de 17, 18, 19 quieren casarse, pero no ven la realidad del matrimonio. Y la mayoría no están viendo que es hasta que la muerte los separe. Los papás, supuestamente los hijos dicen, hay esperanza. Hasta los 18. Y me puedo ir. Y hay algunos papás que lamentablemente enseñan a sus hijos, hasta los 18 yo mando aquí. De los 18 para arriba, usted verá qué hace. Esa es la educación que están recibiendo la mayoría de hijos. Pero la Biblia es muy clara. Cumpla 18, cumpla 19, cumpla 30, sea un bombril de 40. Si está en casa, está bajo la autoridad de papá y mamá. ¿O no es así? Sí, sí. Y el hijo no tiene autoridad sobre los padres, ni tiene autoridad en el televisor, ni en la cocina, ni en la nevera. Así cumpla 40 años. Si está bajo el techo de papá, se obedece a papá. No desayuna, no almuerza, no come sin el permiso de su padre y de su madre. Ese es el principio bíblico. Y solo sale de la autoridad de su padre ¿cuándo? Cuando se casa. Porque el padre le delega el privilegio de ser hijo al entregarlo en matrimonio. Y a la hija sale de la autoridad de su padre y el padre le entrega la autoridad al yerno sobre su hija. Porque la mujer, madure o no madure, sigue bajo la autoridad primero de papá y después de su esposo. Solo que el matrimonio separa a los hijos de los padres, pero solo la muerte separa a los casados. Así que el compromiso con el casado es mucho más serio y mucho más largo que aún con el compromiso con sus propios padres. Porque si se casó a los 20, fueron 20 años bajo el yugo de su padre y de su madre. Pero si se casó, hasta que la muerte los separe. Y hay que preparar a nuestros hijos para ello, hermanos. Hay que preparar a nuestros hijos para ello. La mayoría de los muchachos hoy en día no quieren casarse y el mundo les está enseñando a vivir una vida de fornicación y adulterio. Una vida matrimonial sin el compromiso y sin el pacto, sin Dios, sin control. Estos días estaba hablando con una joven de una iglesia y me estaba contando la realidad de esa iglesia, una iglesia muy grande. Me decía, pastor, hay un problema serio en la iglesia, aconséjeme, ¿qué debo hacer? Y yo le preguntaba, ¿y qué pasa? Dice, la mayoría de los líderes de ministerios están en pecado sexual. La mayoría de los ministerios, de los líderes de ministerios están en pecado sexual. Y me contaba de un muchacho, de un supuesto líder, que le prohibieron el noviazgo. Y le dijeron,
o le enseñaron más bien, lo que quiero decir es que usted debe de aprender a tener un noviazgo sin sexo. Dijo, no, noviazgo sin sexo yo no quiero. Y ellos son los líderes de esa iglesia. Y ella está ayudando a una mujer que es líder de un ministerio, que está en pecado con el líder de otro ministerio. Y ella está en jaque mate. ¿En qué hacer? ¿Cómo ayudarlos? Porque al descubrir eso, tiene que descubrir todo lo que está pasando. Y parece que en cierta manera, los pastores en cierta manera saben de algo de ello, pero no hacen nada. Y usted sabe, hermanos, que la Biblia promete que el hijo que se prostituya en la casa de su padre, la culpa es del papá y de la mamá. Todo hijo que tenga relaciones sexuales antes de casarse, la responsabilidad cae netamente sobre los padres, porque es trabajo de todo padre llevar a sus hijos vírgenes al matrimonio. Entregarlos, tanto al hombre como a la mujer, en estado de castidad al matrimonio. Por eso hay que entrenarlos desde pequeños, enseñarlos, instruirlos para casarse. Hay que entrenarlos, hermanos. Algunos fracasarán en el proceso por su rebelión, pero hay que trabajar, estorbarlos, porque es la responsabilidad de nosotros, responsabilidad de padres, instruirlos, pero también mostrarles la realidad del matrimonio para que no lleguen ciegos. La mayoría del mundo tiene una pedagogía completamente diabólica. ¿Cuál es la pedagogía del mundo? Dejar que los muchachos experimenten antes de casarse. La Biblia no ordena eso, ordena que sean instruidos, enseñados, preparados, cuidados, guardados. ¿Cuándo tiene un muchacho edad o madurez para ir a una fiesta solo? Una fiesta de amigos y amigas. ¿Cuándo? Debe haber madurado muy bien para ello. Debe tener una instrucción muy clara en las Escrituras. Y en lo posible nunca debe ir solo. Debe estar acompañado, vigilado. Por eso el Señor le dice a los discípulos: ustedes vayan, hagan la tarea y yo estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Porque dice la Biblia que Él no va a permitir, no los va a dejar solos, porque Él sabe que la mano de la impiedad puede caer fácilmente sobre nosotros. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros entendamos estos principios. Ahora, dentro de esta instrucción hay dos cosas que deben aprender los muchachos. Vamos a Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Los muchachos deben saber, tanto el varón como la mujer, deben aprender a no buscar esposa ni esposo, hermanos. Esta tarea, si alguien tiene que hacerlo, es tarea de padre, no de hijos. Los que deben estar mirando cuál es la voluntad de Dios, no cuál es la muchacha más bonita, ni la más adinerada, ni la más profesional, sino cuál es la voluntad de Dios para mi hijo y mi hija. ¿Cuál es? Para eso tenemos que conocer la voluntad de Dios de nuestros hijos, que nuestros hijos, conocerlos, saber cuáles son sus vidas, sus ministerios, el trabajo que Dios les delegó, porque el esposo debe tender por ahí, la esposa debe tender por ahí también, porque Dios une a personas en un equipo de trabajo, y hay muchas personas que se casan en yugo desigual en todas las áreas, hermano, y no se ayudan los unos a los otros. Proverbios capítulo 18. El versículo 22, una cosa que debe saber el muchacho, es que el que haya esposa, ¿qué haya? El bien. El que haya esposa, haya el bien. ¿Cuándo usted haya esposa? Cuando deja que Dios se la traiga, no cuando usted la busca. Usted ve en la Biblia ese ejemplo. En el caso de Adán, ¿Adán buscó esposa? No. Adán, Dios le puso a hacer un trabajo de ponerle nombre y se dio cuenta de que había vaca y toro, gallina y gallo. Y se dio cuenta que para él no había en la creación nada que fuera idóneo para él, nada compatible con él. Ni siquiera se había dado cuenta que estaba solo. Fue Dios quien dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y fue Dios quien dijo: le voy a hacer. Hijo, ¿cree que Dios ya te hizo una esposa? Sí. ¿Sabes cuál es? No. Entonces, ¿qué debes hacer? Esperar la voluntad de Dios y someterse a sus padres. Eso es todo.
Y ustedes, pendientes. Tengo la mira santa. Pendientes. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Por qué? Vamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 19, versículo 14. Dice: la casa y la riqueza son herencia de los padres. Por eso, padres, ustedes no deben estar pensando en un esposo con plata para su hija. Eso es un problema suyo para con su hija. Es usted el que debe dar la herencia, o a su hijo. Vamos a buscar una muchacha con padres así ricachoncitos, a ver si mi hija se casa bien o mi hijo se casa bien. Mira el principio bíblico: la casa y la riqueza son herencia de los padres. Es cierto que todo varón debe trabajar para tener bien a su esposa, y todo padre debe proveerle a su hijo para que tenga bien a su nuera. Eso es correcto bíblicamente. Pero nosotros somos los que debemos pensar desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué? Las casas y las riquezas son herencia de los padres. Dice: más de Jehová la mujer prudente. ¿Quiere una mujer prudente? ¿Quiere el bien para usted? Mujer, varón, espere en el Señor. Dedíquese al Señor, sírvele al Señor y obedezca a sus padres. Porque toda la bendición para los hijos Dios la trae a través de los padres. Así, en el orden de Dios, las bendiciones de Dios Padre vinieron a nosotros por el Hijo. El Hijo nos las dio por su Espíritu. Las mismas bendiciones al hogar vienen de Dios al Hijo, del Hijo al varón, y del varón a la mujer, y de la mujer a los hijos. Y la buena esposa viene de parte de Dios, preparada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Cada uno de nosotros fue diseñado, y a cada uno se nos dio una ayuda idónea. Y hay que esperar el tiempo de Dios. Hay que esperar el tiempo de Dios. Pero hay que preparar a nuestros hijos para esto. No hay prisa para casarse. Hay prisa para madurar. La prisa de Dios es para que maduremos. Entre mejor madure, entre más madure, mayor preparado estarás para enfrentar la responsabilidad de ser esposo o la responsabilidad de ser esposa. Por eso en estos dos textos vemos ese principio: los hijos deben aprender a esperar. Vemos los casos bíblicos. ¿Quién buscaba las esposas de los hijos en el contexto bíblico? ¿Quién? Los padres. La mayoría de los hijos que buscaron su esposa se casaron mal y dieron dolor y aflicción a sus padres. Pero la mayoría de los padres hoy en día, en nuestra irresponsabilidad y inmadurez, eso es problema de ellos. Nunca ha sido problema de ellos, ha sido problema y responsabilidad paternal. Por eso el hijo se debe enseñar que nunca debe hacer nada sin el permiso de los padres. Nada es nada. Así como una esposa jamás debe hacer nada sin el permiso de su esposo. Así como un creyente jamás debe hacer nada sin el permiso de Dios. Como un empleado jamás debe hacer nada sin el permiso de su patrón. Son los principios bíblicos, hermanos, y no hay mayor bendición que estar sometido a la autoridad. Porque cuando alguien se somete a la autoridad, queda libre de toda responsabilidad. La autoridad responde por él. Y no hay cosa más maravillosa que uno casarse en la bendición de los papás y en el apoyo de toda autoridad, porque cuando uno tiene necesidades puede volver a ellos y decirles: ayúdenme, y dirán: con mucho gusto, será un placer. Pero cuando uno se casa en contra de toda autoridad, cuando uno vuelve a buscar ayuda, se le dice: yo se lo dije, yo se lo advertí, chupen, lleve del bulto, aprenda y chao. Esos son los consejos que le dan a uno. ¿O no es así? ¿O no les ha tocado a alguno ya eso? Sufrir las consecuencias de hacer las cosas en su propia voluntad. Y a veces no es porque no sea la voluntad de Dios, sino porque no es el tiempo de Dios. Y hay que unir las dos cosas. Dios une voluntad y tiempo. Toda su voluntad tiene un tiempo, y todo tiempo es para cumplir la voluntad de Dios. Es maravilloso ver la encarnación de Jesús. Gálatas dice: venido el tiempo, cuando llegó el momento preciso, la hora precisa, Dios envió a su ángel a Belén, a una ciudad de Nazaret, a hablar con una mujer. Cuando llegó el tiempo, Jesús se hizo hombre y nació como hombre. Cuando llegó el tiempo, y todo tiene su tiempo.
Y el tiempo de matrimonio de un hijo no lo determina la edad, lo determina la madurez. Hay que enseñar a nuestros hijos y prepararlos para esto. Por eso, padres, tenemos una gran responsabilidad de que nuestros hijos primero conozcan a Dios. Aunque no es nuestra tarea que ellos se conviertan, sí es nuestra tarea luchar para que se conviertan. Sí es nuestra tarea enseñarles el Evangelio. Y el Evangelio tiene dos obras importantes en el ser humano. Uno, permitirle conocer a Jesús y tener vida eterna. O dos, darle principios morales, éticos para vivir una vida correcta. Así no conozca a Cristo. Usted conoce allá afuera gente religiosa, grandemente religiosa, con principios maravillosos, con hogares hermosos por principios bíblicos, aunque no conocen a Cristo. Pero los principios bíblicos le fueron suficientes para santificarlos humanamente hablando, apartarlos del pecado, de los vicios y tener hogares con responsabilidad. Pero nuestra tarea no es solamente que tengan hogares con responsabilidad, es que realmente conozcan a Cristo y que amen a Cristo por encima de todo, para que puedan disfrutar el hogar. La unidad del hogar está unido Dios, mujer y hombre. Es una trinidad en cierta manera el hogar también. Dios uniéndolos a ellos dos en uno solo. Donde la piedra angular de esos dos sigue siendo Cristo Jesús. La mayoría de nosotros, y ustedes tienen que ser realistas, la mayoría de nosotros le dedicamos y dejamos que los hijos le dediquen más tiempo a la matemática, a la física, a la química que a Dios. Y la mayoría nos somos más preocupados porque nuestros hijos sean profesionales, porque sean buenos esposos y esposas. Por eso le decimos: hija, no se preocupe, yo lavo la loza, yo tiendo la cama, yo barro la pieza, usted dedíquese a estudiar. Ese es su trabajo. Esas son las mayoría de las voces que se escuchan en la iglesia también. Y no debe ser así. Hija, lava la loza, tiende la cama, recoge eso y se pone a hacer tareas. Sencillo. Porque no son las tareas del colegio la prioridad es su hogar. Porque si no, cuando se casa, habrán otras cosas más importantes que su casa. Y la Biblia es muy clara en las prioridades de una mujer y en las prioridades de un varón. Primero, ame a su cónyuge. Segundo, ame a sus hijos. Tercero, ame su casa. Y de ahí para arriba coloque el orden que quiera, humanamente hablando. Pero la prioridad sobre todo debe amar a Dios si quiere hacer esas cosas. Por eso, hermanos, es importante. Una niña que tenga 12 años, en el contexto judío, ya estaba preparada para ser esposa. A los 12 años, en la naturaleza normal de la mujer empieza la ovulación. Porque empieza el proceso de periodos y ya empieza a desarrollarse, ¿cierto? Ya está lista para ser esposa. 12 años. Por lo tanto, a los 12 años debía saber hacer de todo lo que compete a un hogar. Las mujeres de hoy en día a los 12 años, ¿qué saben hacer? Miren, hermanos, qué bueno es entender las Escrituras y aprender de las Escrituras a hacer las cosas bien. Así que, hermanos, recuerden, si queremos que nuestros hijos tengan buenos hogares, la responsabilidad inicial es de nosotros. Principio bíblico, tenemos que prepararlos para ser esposos desde que están en el vientre y antes. Yo le hago una pregunta, hermano, porque esto es bíblico. Cuando Dios pensó en hacer al varón, ¿ya había diseñado la esposa? ¿Sí o no? Sí la había diseñado. Ya la había diseñado. En ese mismo principio, cuando nosotros vamos a tener hijos, si es varón, Señor, si es varón, vamos a orar por su esposa de una vez, antes de hacerlo. Y si es mujer, vamos a orar por su esposo, que ya debe estar naciendo, o ya debe estar afuera. Porque por ahí en el principio bíblico el esposo es mayor. Ese es un principio también bíblico. Cuando Dios decidió hacer el cuerpo de Jesús y que Jesús se hiciera hombre, ¿ya había pensado Dios en su esposa? Porque Cristo no podía ser un hombre completo, hecho y derecho, a la imagen realmente de un prototipo de Adán, si no tenía esposa. Y cuando Dios formó a Cristo, le hizo un cuerpo a Cristo, ya la iglesia estaba diseñada en el proceso. Primero fue el varón y después la
esposa. Y la esposa fue sacada de él. Él tuvo que trabajar por ella, sacrificarse por ella. No perdió una costilla, perdió su propia vida. Adán entregó una costilla por su esposa. Cristo entregó su vida completa para formar su esposa. No sé cuánta sangre derramaría Adán al hacerle esa pequeña cirugía, pero Cristo la derramó toda. Adán fue llevado a un sueño corto, porque fue un sueño. Lo durmieron, a Cristo lo mataron para que su esposa fuese formada. Adán despertó, Cristo resucitó. Adán siguió en el huerto, Cristo entró a la presencia del Padre por su esposa. Hermanos, y preparado desde antes de la fundación del mundo todo. Así que, hermanos, es importante entender este principio del noviazgo. Recuerde que la iglesia en este momento anda en noviazgo con un esposo fiel, comprometido en matrimonio. Y nosotros estamos en un noviazgo de compromiso matrimonial. Amén. Y usted debe entender, y le vuelvo a repetir lo que he repetido muchas veces, hermanos. Usted no debe permitir que ni su hija ni su hijo entre en noviazgo. Y sepa que como pastor les voy a estorbar. Así se enoje usted. No debe entrar en noviazgo de matrimonio, en noviazgo, si no está seguro que esa muchacha va a ser su esposa. Amén. Nada de experimentos, es que debe estar seguro. ¿Es su esposa? Entonces, hablen padres y programen el matrimonio. Que el noviazgo sea el tiempo en que preparan el matrimonio. Porque si ellos se quieren conocer, lo mejor es que se casen y se van a conocer bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y lo van a disfrutar por el resto de la vida. Mientras tanto, no. Amén. Ese es el principio bíblico. Por eso Jesús dice, bueno, ya pagaste por la esposa, listo, ahora me lo llevo. No vas a estar aquí. Ese trabajito lo sigue haciendo el Padre, preparando a la novia. Porque la bendición es que a la novia nos hizo hijos de él. Y el hijo, el esposo, también es hijo de él. Ya preparó al hijo. El hijo hizo el trabajo por la esposa. Ahora el padre está preparando a la esposa para decirle un día, come, hijo, que está preparadita y lista para el matrimonio. Y no le dijo, hijo, mientras tanto descanse. No, mientras tanto prepare el lugar para ella. Y Cristo se fue a preparar un lugar para la esposa. Así que, hermanos, mientras que los hijos tienen ganas, van creciendo, hay que prepararlos para casarse y hay que prepararlos para que tengan lo que necesitan para tener a esa esposa bien tenidita. Como Jesús lo hizo con la iglesia. Amén, hermanos. Así que, hermanos, tomemos las cosas como Dios las manda y tendremos no solo hogares maravillosos, sino una iglesia mejor, formada por hogares conforme a la voluntad del Señor. Padre, gracias por el placer de conocer las Escrituras y aprender de ti cada día. Oramos, Dios, para que nuestros hogares sean realmente como el hogar de Cristo Jesús y los noviazgos de nuestros hijos sean conforme a tu voluntad. Oramos por esos varones, esas mujeres que tú has preparado para nuestros hijos, y oramos para que tú les des la gracia a ellos de esperar, de someterse, y nosotros de no descuidarlos, para que en el momento indicado podamos verlos unirse en el matrimonio y disfrutar el placer de hacerlo dentro de tu voluntad. La gracia tuya sea sobre todos, en el nombre de Jesús. Amén.